Bien, había bastante tema con respecto a la Fiscalía Nacional, también lo que ha sucedido con este convenio marco. Vamos a estar conversando sobre ese tema. Ya está con nosotros el abogado Cristian Riego para abordar todos estos temas. Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenas tardes. A ver, mucho que hablar, pero comencemos justamente con este comunicado que entrega la Conferencia Episcopal y también lo que fue el día de hoy la definición por parte del fiscal nacional de no al lugar con este convenio, de no suscribirlo, más que no suscribirlo, no llevarlo a cabo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es bastante sorprendente, digamos, que el fiscal haya primero celebrado este convenio. A mí me parece un gravísimo error. Me parece además que está totalmente fuera de la ley que el fiscal haga convenios para la entrega de información con entidades, sobre todo entidades que, como en este caso, han sido objeto de acusaciones, en este caso de encubrimiento. Y que están siendo investigadas. Y que están siendo investigadas en numerosos casos. Es la verdad muy sorprendente que haya cometido un error de esta magnitud el fiscal. Es positivo que haya echado pie atrás, pero yo creo que el efecto de todo esto es la generación de un efecto de confusión, de percepción de falta de liderazgo, sobre todo cuando en la misma fiscalía se están viviendo situaciones extraordinariamente graves a partir de acusaciones contra otros fiscales, disputas entre fiscales, etc. Cristian, ¿queda mal parado aquí el fiscal nacional? Yo creo que, ¿Y usted cree que es quizás ya una de más? Una de tantas, perdón. A ver, yo creo que el fiscal es una persona honesta, lo cual es muy importante, digamos. Clave, digamos. Creo que ha cometido errores muy importantes también, y no sé si va a existir alguien interesado en removerlo. Recordemos que ya el fiscal fue objeto de un juicio de remoción ante la Corte Suprema el año pasado, que fracasó, digamos, que fue promovido por una minoría parlamentaria. Y yo no sé si alguien va a tener interés de promover un juicio semejante y digamos, si ese juicio va a tener la magnitud para realmente ser tomado en serio y que la Corte considerara. Recordemos que en ese juicio fue una amplísima mayoría la que rechazó la pretensión de removerlo por una situación parecida que tenía que ver con la falta de voluntad, digamos, aparente del fiscal en perseguir delitos del financiamiento de la política. Esto a raíz de una solicitud que en su gran mayoría fueron presentados por parlamentarios del Frente Amplio. Así es. Que pasa a la Corte Suprema. La Corte Suprema, con una unanimidad, finalmente no da lugar a esto. Exacto. Claro, ahí se veía reforzada la figura del fiscal nacional. Sin embargo, con este caso, también con lo que vamos a estar conversando de la situación que se vive en O'Higgins, donde hay algunos exfiscales, de hecho, que han señalado que ha faltado liderazgo por parte del fiscal Abbott, de alguna manera se complica lo que es la situación. No quiero llegar al punto de decir es necesaria la destitución, no es parte evidentemente del juicio que tenemos que hacer acá, pero sí claramente se genera confusión, como usted dice, y por sobre todo dudas con respecto al trabajo que está haciendo el Ministerio Público, una labor importantísima, evidentemente. Claro, yo creo que lo que ha ocurrido es que la Fiscalía quedó muy debilitada, muy herida a propósito de la reacción que desde el mundo político fundamentalmente se generó a partir de los casos de financiamiento de la política. Se produjo un enorme temor por parte de los eventuales imputados, los senadores, diputados, algunos grandes empresarios, etc. Se produjo una reacción muy, muy fuerte y eso se tradujo en, yo diría, actos que han significado poner en cuestión la independencia del Ministerio Público, que ha pasado desde intentar influir sobre fiscales particulares, reclutar fiscales para cargos como en el Senado, del fiscal Guzmán, el ejercicio de todo tipo de tráfico de influencias, por ejemplo, la designación del propio fiscal Abbott, la enorme presión que hizo sobre el Servicio de Impuestos Internos para evitar que siguiera persiguiendo los delitos, etcétera, etcétera. Claro. Ahí fue cuestionado y de hecho fue parte de la solicitud que hicieron los parlamentarios que comentábamos de Frente Amplio, las reuniones con parlamentarios y en su minuto con quien era senador, Enal Larraín, actual ministro de Justicia. Reuniones posteriores a la elección del fiscal, la reunión con Enal Larraín y la reunión con el senador Letelier. Entonces todo esto ha hecho que el fiscal Abbott sea una figura muy débil y que además, sumado eso a la existencia de escándalos, situaciones, conflictos al interior de la Fiscalía, la cosa se haya complicado mucho. Yo creo que este último caso, el de la Iglesia, al revés, yo creo que toda esta operación que hizo la Fiscalía para aparecer con mucha transparencia y mucha energía persiguiendo los delitos cometidos por religiosos,
ha sido algo que ellos han visto como una posibilidad de legitimarse frente a la población, incluso excediendo sus facultades, porque han empezado a perseguir delitos o a investigar delitos que en realidad están prescritos. Sí. O sea, han tenido tanto afán, digámoslo así, que han ido más allá de lo que teóricamente la ley les autorizaba. Y creo que esta operación fue parte de lo mismo, de demostrarle a la ciudadanía la voluntad de perseguir, o de investigar al menos. Pero lo hicieron tan mal desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de imagen, que le salió el tiro por la culata y me pareció que estaba más bien tratando de proteger que de perseguir. Bien, volvemos al tema justamente que estábamos comentando junto al profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego. Cristian, muchísimas gracias por esperarnos en estos minutos. Estábamos conversando de lo que fue este convenio marco que finalmente se desecha entre la Fiscalía Nacional y la Conferencia Episcopal, pero también en un día donde se conoce otra información, que es la suspensión del fiscal Emiliano Arias, que de hecho tiene mucha relación con las investigaciones sobre la Iglesia, porque justamente los allanamientos que se hicieron hace un par de meses fueron justamente ordenados por el fiscal. El día de hoy, el fiscal nacional accede a la solicitud del fiscal Ayala de suspenderlo por la investigación que justamente se está dando por el persecutor Arias. Medio tarde. Muchos dijeron, ¿por qué no se hizo desde el primer minuto, cuando se recibe la denuncia, cuando se hace esta reunión entre fiscales y finalmente se da la investigación penal y administrativa y se comienza con esto? A ver, no, yo creo que para pedir la suspensión el fiscal tiene que conocer cuáles son los fundamentos de la acusación, explorarlos. A mí me parece razonable que no se pida el mismo día, sin siquiera que la persona que está a cargo de investigar haya conocido. No podía ser automático. Exacto. A esta altura el fiscal Ayala, que es el que conoce la parte administrativa, ya conoce el caso, conoce que se trata probablemente de una acusación de cierta seriedad, de una cierta magnitud, le pide al fiscal nacional que lo suspenda y el fiscal nacional lo suspenda. A mí me parece que eso es razonable que ocurra de ese modo. Interiorizarse finalmente, porque claro, estamos hablando del fiscal regional, de la máxima autoridad de esa fiscalía que evidentemente tiene desde las investigaciones a los ministros suspendidos, pero otros, como por ejemplo la situación de la Iglesia, todo finalmente se relaciona. Hay un tema madre que abordamos acá, que es justamente esa decisión. De aquí para adelante, ¿cuál es la visión que usted tiene con respecto a esta investigación? ¿Cuánto podría durar? Porque finalmente tenemos una fiscalía regional que está acéfala, con una subrogancia, pero puesta en duda justamente por esto. Sí, bueno, hay que tener presente que esta investigación administrativa no puede concluir con la destitución del fiscal Arias. Solamente podrían tomarse medidas digamos, de más bajo sanciones administrativas. Sanciones administrativas de más baja magnitud. Y si el resultado fuese que el fiscal Abbott decide pedir la destitución, tendría que promover esa destitución ante la Corte Suprema. Solo ha ocurrido eso una vez, que fue hace muchos años, respecto de la fiscal que llevaba el caso Lavandero en Temuco, no sé si usted lo recuerda. Por lo tanto, va a demorar algo esto. O sea, si es que, supongamos que hay fundamentos para sostener que las acusaciones del fiscal Moya son verdaderas, lo cual diría uno probablemente debiera conducir a la destitución del fiscal Arias, eso va a tener que pasar a la Corte Suprema y por lo tanto va a tomar un tiempo más o menos importante. Usted, Cristian, participó de manera importante en lo que fue toda la redacción, el análisis de lo que finalmente termina con la reforma procesal penal, con la creación del Ministerio Público. Así es. ¿Cómo evalúa usted lo que está sucediendo con la Fiscalía? Porque se deja, vuelvo a los conceptos que creo que son muy adecuados, confusión, dudas, incertidumbre. Claro, si la independencia existe en aquel que persigue, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí, producto de que la Fiscalía desarrolló una actividad importante en la persecución de delitos de corrupción, en general, podríamos decir, esto produjo una reacción muy importante del mundo, digámoslo así, del poder político, empresarial, económico, etc. La Fiscalía, frente a esa reacción, ha mostrado debilidades institucionales importantes. Ahora, esas debilidades institucionales, en realidad, no provienen de la reforma al proceso penal, porque ahí lo que se reformó fueron básicamente los procedimientos, sí, claro, sino que en realidad provienen de antes, provienen de lo que fue una asignatura pendiente del proceso de transición a la democracia. Cuando se produce la transición a la democracia, ya sabíamos que las formas de designar a los jueces y de proteger su independencia no eran suficientemente fuertes. Y de hecho se había evidenciado así durante la dictadura de Pinochet. Se plantea la posibilidad de hacer una reforma
que fracasa en el gobierno del presidente Aylwin. Y ese tema un poco queda abandonado. ¿Por qué fracasa? Fracasa porque en ese momento, si bien es cierto a nivel técnico se logra un consenso, que de hecho fue en una comisión que hizo el Centro de Estudios Públicos en la época, el sector, digámoslo así, que era partidario del gobierno de Pinochet, sintió que esto era un ataque a la Corte Suprema, que era una Corte Suprema muy pinochetista, digámoslo así, o vinculada con la dictadura, y entonces se puso a la defensa de esa institución e impidió el desarrollo de esa reforma, que en realidad tenía un sentido más bien a futuro, pero se vio como un ataque a la Corte Suprema de Pinochet, como quien dice. El hecho es que esos males, digámoslo así, esas debilidades institucionales de la Corte, de los tribunales superiores fundamentalmente, se traspasaron al Ministerio Público, porque cuando se diseñó la manera de designar a los fiscales regionales y nacional, se copió la fórmula. En ese momento se plantearon otras fórmulas, los que éramos reformistas planteamos algunas otras fórmulas que no fueron tomadas en cuenta. Y por lo tanto hoy día lo que tenemos que hacer, creo yo, es hacernos cargo de esa asignatura pendiente. No solo respecto de los jueces, no solo respecto de los fiscales, también respecto de los jueces. De hecho, parte de estos escándalos no solo tienen que ver con problemas de tráfico de influencia en la Fiscalía, sino también en el Poder Judicial. Lo de Rancagua me parece que comienza, de hecho, y va a decir... Y, por ejemplo, hay otros hechos conexos. El hecho de que los jueces designen a los notarios ha demostrado ser uno de los elementos más contaminantes y que ha traído al Poder Judicial tráfico de influencia. De hecho, estamos viendo ahora respecto de una ministra de la Corte Suprema, que se está acusando de que precisamente habría ahí un tráfico de influencia producto de la designación de un notario, etcétera. No sé yo cuáles sean los hechos definitivos, pero claramente... Pero está en la discusión. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hoy día corresponde es que retomemos esa cuestión. Pero clave, perdón, Cristian, y que lo he escuchado también de expertos, de exfiscales, que la designación aquí es el punto que está siendo la piedra de tope. La designación, porque finalmente cuando se habla de la independencia se ve trastocada con quién designa a fiscales y jueces. Yo creo que es en parte la designación, Yo creo que sin duda es meramente eso. No, también hay que regular el tema, yo diría, del lobby, de las relaciones. No puede ser que jueces y fiscales sean objeto, o sea, más bien, en las sociedades desarrolladas, en Estados Unidos, en Europa, está muy claramente regulado cuáles son las relaciones, por ejemplo, que los fiscales deben tener con aquellas personas que eventualmente pueden ser objeto de su persecución el día de mañana, que los jueces pueden tener con las partes, ¿cierto? Que los jueces pueden tener, por ejemplo, en interesarse en otros casos, aunque no sean casos propios. Pero queda solamente en informar. De hecho, cuando se postulaba y se criticaba las reuniones del fiscal Abbott con parlamentarios, los parlamentarios mismos decían, aquí por la ley del lobby está informado, está transparente. ¿Es suficiente eso? No. Yo creo que no es suficiente, porque una cosa es que, ¿cierto? Son las regulaciones de la ley del lobby, que en realidad tienen que ver en general con las autoridades administrativas. Sí, claro. Pero otra cosa es que el fiscal no se puede reunir, o ningún fiscal, digámoslo así, a discutir casos particulares, y menos aún con personas respecto de las cuales existen vinculaciones que pueden afectar su independencia, como son, por ejemplo, los senadores que pueden votar la designación de un fiscal, que aprueban el presupuesto del Ministerio Público, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay aquí que regular con mucho mayor detenimiento el problema de la protección de la independencia de fiscales y jueces en relación con los casos que conocen. ¿Y quién tiene que hacer acá el análisis, el cambio, la mirada? Esta yo creo que es la pregunta más complicada, porque, digámoslo así, quien tiene que hacer eso es el poder político, o sea, el gobierno, el parlamento. Y justamente el mismo poder político que ha intentado, digámoslo así, domesticar a la fiscalía, por razones muy concretas que lo estaban persiguiendo a ellos. Sí. Entonces, el asunto es, claro, ¿cómo se va a generar una voluntad política? Yo creo que aquí es fundamental que haya también algún tipo de involucramiento de la población, de la opinión pública, de los medios de comunicación, la generación, a lo mejor por la vía de ONG o de un movimiento ciudadano, que ha sido lo que ha operado en otros países, de hecho, ¿cierto? En países como en Brasil u otros, en los que se han generado movimientos en favor de promover una mayor independencia del Ministerio Público o de la justicia, ha tenido que ver con movimientos ciudadanos que presionan al mundo político para que el mundo político tome la iniciativa y realice las reformas que se requieren. O lo mismo que pasó en Chile respecto de, por ejemplo, con la Comisión Engel, a lo mejor se requiere una especie de Comisión Engel de la Justicia. Una comisión presidencial que revise en qué situación. Exacto.
Bien, Cristian Rego, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos para abordar estos temas. Por supuesto que seguimos atentos aquí en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer.